Los hijos del Inmaculado Corazón de María, misioneros claretianos. Llegaron muchos de ellos provenientes de España a Colombia y a Venezuela. En este momento estoy con el padre Julián María Hernández Arrojo, proveniente de España, pero quien ha pasado muchos años en Venezuela. Vamos a descubrir también un poco de lo que ha sido su vida, su trayectoria, el paso del Señor por su existencia. Padre, muchas gracias por recibirnos. Qué gusto tenerlo con nosotros, aprovechando esta asamblea que se está realizando en esta casa. Gracias a usted. Y bueno, proveniente de España, de Cáceres, ¿no? Provincia de Cáceres. ¿Cómo era ese lugar? ¿Cómo era? Cáceres es una ciudad muy bella, muy histórica, tiene monumentos antiguos del tiempo de los romanos. Yo no soy nativo de la capital, sino de un pueblo bastante pequeño que se llama Casar de Palomero. Ahí fue donde nací y estuve mis primeros años. Después ya ingresé a la comunidad claretiana y ingresé en la provincia de Guadalajara, en una ciudad llamada Sigüenza, de gran abolengo, antigua Sigüenza. Y ahí estudié los 4 primeros años de bachillerato. Después de terminar el 4º año de bachillerato ya pasé a la provincia de Badajoz, a una ciudad llamada Jerez de los Caballeros. Ahí estudié 5º año de bachillerato, hice el noviciado, que es la iniciación, ¿no?, a la vida claretiana, ya profesé, ya fui completamente, digamos, en la vida claretiana, y estudié el primer año de filosofía. Muy bien, vamos a devolvernos a Cáceres. ¿Su infancia ocurre allí? ¿Tiene sus primeros años de vida en Cáceres? Sí, yo tuve mis primeros 12 años en el pueblecito ese que digo, Casar de Palomero, que es de la provincia de Cáceres. Nació en el año 33. 1933. El 24 de febrero. 24 de febrero. ¿En una familia que estaba conformada de qué manera? Pues una familia muy bien formada. Mis padres, que se llamaban Máximo, y mi madre Juliana, nosotros éramos 5 hermanos, 2 de los cuales murieron relativamente pequeños, y los otros 3 vivimos todavía. Mi hermano el mayor, que tiene 76 años, yo, que tengo 81 años ya, y otra hermana que tiene 79. ¿Y fue ahí en su pueblo donde conoció los claretianos? ¿O? Conocí a los claretianos por un padre claretiano que iba allí a predicar en las fiestas patronales y alguna misión también. Entonces yo era monaguillo de la parroquia y ya sentía atracción, ¿no?, por la vida del sacerdote. Me animaba mucho el saber que el sacerdote dedicaba su vida a hacer el bien a los demás, a dedicar su actividad en hacer que la gente fuera más buena, se acercara más a Dios, porque mi familia era ciertamente muy cristiana y yo desde pequeño comencé ya a conocer a Dios, a amarle, pues a invocarle, y me sentía como deseo, ¿no?, y de que otros también por mi medio llegaran a ese conocimiento de Dios. ¿Recuerda el nombre de ese sacerdote? Sí, Jesús García Romano, un claretiano que aprecié mucho, ya murió, pero él fue el que animó mi vocación para claretiano. Porque yo había pensado en ese deseo de sacerdote, no distinguía como pequeño todavía que era religioso o ser sacerdote diocesano. No, yo no distinguía eso. Yo quería ser sacerdote. Y pensaba, bueno, como otros de mi pueblo, que iba a ir al seminario diocesano, ¿no? Pero cuando estuve ya con ese claretiano, ya él hablaba, ¿no?, como misionero, y esa vida misionera ya me entusiasmó más, porque yo me di cuenta que la vida misionera no estaba ceñida a un lugar, a una parroquia, sino que ese misionero estaba para cualquier parte del mundo. Y a mí ya como que me animaba, me entusiasmaba que yo pudiera ir a cualquier parte a llevar ese conocimiento, ¿no?, ese amor de Dios que yo ya sentía en mi infancia, para que otras personas lo conocieran también. Y pasa entonces a Badajoz a hacer su formación. Badajoz es tierra de mártires. Primero a la provincia de Guadalajara, a estudiar los primeros 4 años de bachillerato.
Y después ya a Badajoz, donde ya me inicié propiamente en la vida claretiana, porque el noviciado, la congregación, la congregación claretiana. Badajoz, le decía, es tierra de mártires. Sí, sí, ya de los antiguos cristianos. Pero no de los claretianos. No, no. Badajoz no tiene mártires claretianos. Tiene en España, tienen en otras partes, tienen por ejemplo en la provincia de Guadalajara, donde está Jesús Aníbal Gómez, colombiano, que ya es beato. Y después están los famosos 51 claretianos, que son ya también beatos, los mártires claretianos de Barbastro, que los beatificó el Papa hoy ya San Juan Pablo II. Porque tenía como la idea que Jesús Aníbal Gómez había estado en Badajoz o había tenido alguna relación con esta tierra. Sí, en el seminario, pero él estaba entonces estudiando en los seminarios de España, porque de aquí enviaron a algunos seminaristas para terminar la carrera sacerdotal en España. Entre ellos estuvo Jesús Aníbal Gómez. ¿Y estudiaría entonces también en Badajoz? No. ¿O cuál sería el paso de él? No sé exactamente dónde estudió él la teología, porque él fue ya para estudiar teología, pero exactamente en cuál teologado, porque en España teníamos entonces 4 teologados, que eran 4 provincias dentro de la misma nación, de España. Empiezan ustedes a hacer el recorrido, y a mí me parece muy particular, ya lo hablábamos con otro de los sacerdotes, como esos pasos que van cumpliendo cuando se van haciendo sacerdotes precisamente. Uno de ellos es que hacían la tonsura, que ya no se acostumbra. Después viene el hostiario y lector, ¿no? Eran como los títulos que iban recibiendo. Eran como unos previos para la ordenación sacerdotal. Y estaba hostiario y lector después de la tonsura. Y luego venía una cosa que me parece curiosa y que quiero que me la explique: exorcista y acólito. Bueno, exorcista es todavía un ministerio, ¿no?, que se practica en la Iglesia. Con ese ministerio, que es como es el nombre propio, se capacita al que lo recibe para poder hacer exorcismos en caso, por ejemplo, de una persona que se sienta poseída. Y esto es una realidad. Y lo hacían. Hoy día hay personas que nos piden, claro, hay que tener mucha prudencia y discernimiento, porque mucha gente piensa que está poseída por el diablo y no está posesión, ¿no? Pero ya ese ministerio le da capacidad para que tú puedas ejercer el exorcistado en favor de unas personas que necesitan ser liberadas de ese mal. ¿Y lo ejercía usted en ese tiempo? No llegué a ejercerlo nunca, porque esto entonces eran ministerios previos al diaconado y después ya al presbiterado, que era ya el orden sacerdotal. Era más el título que se tenía, sí, como nombre, era un previo a la ordenación, pero podrían hacerlo si hubiese sido necesario. Sí. Luego ya entonces sí viene la ordenación como diácono, la ordenación como presbítero. ¿Recuerda su ordenación sacerdotal? Sí, perfectamente. Precisamente acabo de cumplir hace 3 días 55 años. Yo me ordené de sacerdote en la ciudad de Badajoz el 28 de junio de 1959. Hizo ahora el sábado pasado, hizo 55 años que me ordené de sacerdote, por cual le doy muchísimas gracias a Dios, porque ha sido para mí una gracia muy grande. Me siento un hombre, como hombre realizado, como sacerdote muy realizado y como misionero pleno, porque he podido en mi vida hacer, un poquito de bien en favor de las personas que he tenido la oportunidad de servir en distintos ministerios. Y una vez se ordena, ¿queda disponible para la congregación? Una vez disponible, siempre desde que uno entra ya está disponible para la congregación. Claro. Pero uno, claro, realiza la carrera en aquel puesto donde tienen el seminario, ¿no? Pues te digo, en España teníamos 4 teologados, porque eran provincias distintas. Entonces yo realicé en mi provincia, que se llamaba Bética, ahí los estudios. Y una vez que nos ordenábamos, íbamos a Madrid, ya ordenados sacerdotes, a hacer el último año, digamos así, de teología, pero que era más bien una teología ya pastoral,
para prepararnos para el ministerio sacerdotal, para aquel sitio donde nos mandaran el superior general. De tal manera que estábamos ese año sin saber dónde íbamos a pasar el resto de la vida. Allí estaban en Madrid en ese momento. Estábamos en Madrid y allí al final del curso ese, que era en mayo, pues nos llegó una carta, sin nosotros haber tenido previa consulta, ni tener la menor idea de dónde podíamos enviarnos, pues nos llegó la carta del general y decía, el padre tal va a tal sitio. Las posibilidades eran el mundo entero. El mundo entero. No sabían hacia dónde. Yo, de hecho... ¿Cuántos compañeros más o menos en esa época? Entonces, allí en este tiempo estábamos 7. Uno fue a Japón, otro fue a Chile, otro fue a Bolivia, y algunos quedaron en España, y yo vine a mí me mandaron a Venezuela, que me sorprendió un poco, porque resulta que uno no pedía, ¿no?, para dónde quería ir, pero sí le indicaba, ¿tiene alguna preferencia? Y como te decía antes, ¿no?, yo siempre sentí ese deseo de ir a hacer el bien a aquellos que me necesitaran. Y yo sentía, por lo que sabía de la congregación, que una de las misiones más difíciles que teníamos los claretianos entonces, como aquí está la misión del Chocó, y ya la conocíamos nosotros, claro, ya nosotros leíamos las revistas aquí, pero estaba también una misión que era muy difícil, que se llama Fernando Po, hoy es Guinea Ecuatorial, pero entonces se llamaba Fernando Po. Y yo insinué, porque entonces decir quiero tal sitio, eso como era ya manifestar directamente, insinué que me gustaría las misiones de Fernando Po, que digo, hoy se llama Guinea Ecuatorial. Y yo, ante esa insinuación, como yo sabía que era un puesto difícil, pues digo, me mandarán ahí. Cuando yo recibí la carta, no sentí una ilusión especial de abrirla. Yo vi a todos los compañeros, claro, la ilusión, ¿dónde va a ser? Yo dije, bueno, yo ya más o menos me imagino, pero por fin la abrí y me encuentro, usted va a Venezuela. Era muy breve la carta, si quiere se la digo de memoria. Por favor. El padre general me decía, estimado padre Hernández, nos llamaban por el apellido, después de haber recorrido diversos puntos en mi fichero, por fin se detiene usted en Venezuela. Vaya allí y trabaje mucho por las vocaciones. Que Dios los bendiga y tenga un buen apostolado. El servidor, Pedro Schweiger, superior general. Esa es la carta que conservo, por supuesto, y que dio destino a mi vida. Junto a mí, otro padre también de otra provincia, que nos conocimos en ese año de Madrid, también estaba destinado a Venezuela, y cuando yo dije Venezuela, yo también Venezuela, que está aquí también a estos días, el padre Crescentio García. ¿Y qué pasaba en el corazón entonces cuando ya sabía el nombre? Pues mire, ¿Qué sensación había daba una sorpresa, ¿no? Porque, claro, no, yo digo, yo tenía como cierta como garantía o cierta idea de que me mandaba a aquella misión, ya no tenía como emoción. Pero claro, es sorpresa, porque sabes que ahí va a hacer tu vida, y que es tu vida definitiva, porque a nosotros nos mandaban, por ejemplo, a mí a Venezuela, yo pensé que nunca más volvía a España. Yo a mis padres no me atreví a decírselo, pero a mis hermanos sí les dije, bueno, me voy a América porque los superiores me mandan a América hasta que nos veamos en el cielo. Claro, mis ¿Se imaginaba América tan distante, tan difícil? No tan distante, sino que los que venían ya eran casi muy siempre difícil, se quedaban. Si no era por alguna circunstancia, que volvieran otra vez a la patria. De hecho, cuando yo vine aquí a Venezuela, padres que yo conocí mayores, llevaban 42 años que no habían ido a su familia, a la patria. ¿Y usted ha vuelto a su patria? Sí, yo he ido ya muchas veces. ¿Cuántas veces? ¿Muchas? Pues sí, porque yo por los ministerios que he tenido de provincial, yo he sido provincial allí en Venezuela varias veces, y entonces he tenido que ir por reuniones a Roma, he ido bastantes veces, he ido a España también por distintas circunstancias, hasta por el plan vocacional, porque iba allí a promover precisamente las vocaciones para que vinieran a Venezuela, y de hecho bastantes de los que están aquí, entre ellos este padre, José Antonio Santana, era estudiante y yo les moví para su venida a Venezuela. O sea que se ponía como a prueba la obediencia un poco y la... No, total. Pero mira, sí era. no nos extrañaba
porque nos formaban ya para eso. A nosotros nos decían, ¿sabéis que nosotros claretianos somos ante todo misioneros claretianos? Y que nos preparamos para ir para cualquier parte del mundo donde nos manden. Y nos insistían mucho los formadores. Sería muy lamentable que un claretiano, claro, él hablaba a los que nos formaba, que sintiera pues como repugnante, o sea, manifestara, no tanto sintiera, porque claro, lo que se siente puede ser muy distinto después lo que uno manifieste, porque yo no puedo evitar un sentimiento, ¿no? Pero que yo manifieste, por ejemplo, ay, pues no me agrada, ¿no? A nosotros nos preparaban para decir sí, o sea, acepto. Sí, Señor, donde me necesiten. Donde me necesiten, allí voy. Ahí estaré. Sí. Y arranca entonces ese viaje, esa aventura fascinante luego de tantos años. ¿Cuántos años en Venezuela? 54. De los 55 años de sacerdote, 54. Uno lo pasé en Madrid, como te decía, en el año ese de pastoral, y los otros 54 aquí en Venezuela. Toda la vida entregada a este país. Y me siento muy feliz. Ahora, y yo agradezco mucho a Dios que se fuera a Venezuela. Seguramente que si me hubiera enviado a otro sitio estaría también contento, porque me siento realizado. Yo considero una gracia muy grande que Dios me llamara para la vida sacerdotal y en concreto en esta congregación misionera de los claretianos. Entonces Venezuela se convierte en ese lugar de misión y la concepción empieza a cambiar ya estando aquí. Sí. Ya cambia, pero no Venezuela cambia, sino que cambia, yo te diría, o sea, con la frase te va a parecer fuerte, te cambia el corazón. Sí. Yo ahora amo Venezuela como mi patria. Yo soy venezolano desde hace muchísimos años, pero para mí Venezuela es mi patria. O sea, yo las cosas de Venezuela, todo lo que es venezolano, lo siento como mío. Yo sé que nací en España, y no voy a decir que no amo España, pero me interesan más las cosas de Venezuela que las de España. Yo nunca o casi nunca oigo noticias de España. Las de aquí me interesan porque quiero saber cómo está mi patria. Yo hablo de Venezuela como mi patria, ¿no? Y no es postizo, eso me sale del corazón. Lo es. ¿Y a dónde llega inicialmente a Venezuela? Yo llegué directamente a Caracas. Y estuve 2 años trabajando en el colegio, en la educación de los niños. Fui profesor en el Colegio Claret de Caracas. Primero como profesor. Profesor, sí, en el Colegio Claret. Y a los 2 años ya me enviaron a esta parroquia del estado de Yaracuy, que se llamaba Nirgua. Yo era muy jovencito, apenas tenía los 30 años, y ya allí me mandaron como superior y párroco de aquella parroquia, que era, bueno, bastante difícil cuando fui para allá. ¿Por qué era difícil, Nirgua? Bueno, porque había habido problemas allí, había habido un sacerdote que había escandalizado directamente al pueblo, porque entonces era muy difícil que un sacerdote se saliera, y aquel se salió de una manera no muy, digamos, formal, muy digna, sino un poco violentamente. Y el obispo, cuando yo pasaba para ir a la parroquia, pues pasé por la diócesis, que era Valencia, entonces, y me dijo, bueno, padre, usted es muy jovencito, que Dios le ayude, le dé fortaleza, porque va a una de las parroquias más difíciles de la diócesis. Y yo dije, caramba, Julián, ¿qué vas a hacer ahí? Tú eres un muchacho, ¿no? Y de hecho llegué, y a mí me costé que me aceptaran, me decían, tú no estás graduado. Graduado significaba ordenado. Estar ordenado. Que a mí me extrañó. Yo estoy graduado, yo soy... No le creí. En filosofía. No, pero usted no está graduado. Hasta que me di cuenta que no estaba ordenado, porque tenía cara de seminarista, era muchachito todavía. Y luego viene Barquisimeto. Y después ya estuve en Barquisimeto casi 4 años. Y estuve también en la parroquia, y ahí sí cambió totalmente vida, porque siendo jovencito, para edad 36 años, me nombraron provincial la primera vez. Eso veo acá. Y para mí eso fue muy duro. Yo me sentía muy feliz en la parroquia. Bueno, volviendo un poquito atrás, la parroquia de Nirgua me hizo mucho bien, porque era una parroquia muy rural. En esa parroquia había el núcleo de la ciudad, una ciudad, pero no era grande. El límite de la parroquia eran los campos. Había 51 caseríos y había que visitarlo de vez en cuando a caballo, no había ni carretera. Y a mí eso como misionero me llenaba mucho. ¿Y cómo era la geografía?
montañosa, todo es montaña. Difícil. Por allá por la parte de Nigua, muy montañosa. Pero... Entonces eran horas largas. Sí, sí, sí. A veces para ir a algún caserío tenía que hacer noche en el camino. Siempre, ya era costumbre, acompañaba a un policía. Y hacíamos noche en el camino, y un policía siempre para proteger al padre. Porque el caserío donde iba a ir uno, el jefe del caserío, pues ya preparaba para que avisaba que a la gente enviaba una comunicación de que iba a venir el padre y se reunían allí, porque el caserío no era un núcleo, el caserío había una casa para acá, otra para allá, y entonces ya se reunían para que estuvieran allí el padre, hacían los bautizos, algunas personas se confesaban, pero sobre todo hacer bautizos. Y uno aprovechaba, claro, pues para dar una formación cristiana, hablarle, que ha sido el tema siempre que a mí me ha cautivado, porque me parece que es central para mí en mi vida, que conozcan que Dios nos ama, y que nos ama profundamente, y decir a aquella gente, ustedes se sienten aquí quizás muy pobres, pero Dios les ama a ustedes, sientan que Dios está con ustedes. Y eso me alegró mucho. Para mí fue la etapa de claretiano más misionera, porque era o sea, más itinerante. Yo tuve la oportunidad de ir de caserío en caserío, claro, estaba tiempo en el pueblo, llevaba el tiempo ya donde no había la lluvia, en que ya se iba por los caseríos, porque digo, había que ir a caballo. Algunos, claro, se iban jeep, pero la mayoría era a caballo. 2 días, a veces 2 días, sí, para llegar a un caserío. Salíamos por la mañana, hacíamos noche, y a la mañana, a mediodía, llegábamos al caserío. De eso tengo mucha anécdota, para decir, no acabaría nunca. Para decir Dios te ama. Sí, Dios te ama, no, y para también darle la alegría, ¿no? Porque ciertamente al Padrecito. Lugares donde el sacerdote no llegaba sino cada mes. No, una vez al año. Una vez al año. A esos caseríos, una vez al año. Uno iba a veces, por ejemplo, a los más cercanos para visitar enfermos. Yo muchas veces iba, por ejemplo, me acuerdo que yo ya tenía esa intuición. Cuando yo estaba por la mañana celebrando la misa, veía a un campesino ya por el estilo, con su sombrero aquí puesto, ahí esperándome en la iglesia, en la puerta de la iglesia, decía, Julián, hoy tienes un enfermo en algún caserío. Y bueno, con la caballería de él, me montaba y me iba a ver al enfermo, y me pasaba todo el día, porque entre ida y vuelta, visitando a una viejita o confesándolo. Y una anécdota que me acuerdo ahora, pues a una me costó casi un día entre ida y vuelta, mediodía para allá, y cuando llegué allí, bueno, estaba enferma. Y dije, bueno, ¿y usted no quiere confesarse? Y me dice la viejita, no, mi padre, yo lo que quería el gusto de ver al Padrecito en mi casa. Y yo dije, bueno, bendito sea Dios. ¿Y no se confesó? Bueno, hablar con ella no tenía que confesarse nada, era una... También, sí, una mujer. Se ven las almas más nobles. Pero fue el caso ese que lo que quería era ver al sacerdote, al Padrecito, que decía, ver al Padrecito en mi casa. Ya con eso era suficiente. Y claro, pero uno siente la alegría porque le has dado una alegría a una persona, ¿no? Maravilloso, pues si era una vez al año, padre, pues imagínese. Y eso me hace pensar qué pasa con la Eucaristía, por ejemplo, para estas familias. Bueno, no tienen Eucaristía. Pues celebraba la Eucaristía una vez, estaba en esos caseríos 2 o 3 días, o sea que no era un día solo. Cuando ibas a un caserío, que los jefes congregaban a las casas que estaban en el contorno, estaban muy dispersas, estaban allí 2 o 3 días, y reuníamos a los niños, les dábamos alguna clase de catequesis, pero rudimentaria, conocimiento de Dios, que hicieran aprender alguna oración, que aprendían, por cierto, con una memoria, uno repetía el Padre Nuestro y te aprendían el Padre Nuestro. Porque creo que lo que queda en esos lugares es la oración. Exactamente. Si no tenías la Eucaristía dominical, por lo menos, cada 8 días. Lo único que les sugerían ustedes a estas familias, bueno, oración. Cada día que invocaran a Dios y que se sintieran hijos de Dios y que por tanto que se acordaran que era su Padre y que sintieran el amor de ese Padre Dios. Qué maravilla. Viene la etapa como provincial. Sí, ya es dolorosa para casi todos los que son nombrados. Porque mi vida era esto, era misionero, pero así con el pueblo, ¿no? Y claro, ya como provincial, pues está en la parte de gobierno, ¿no? Y claro, fue un tiempo difícil, yo lo sentí mucho, eso sí,
Primero porque era joven, no tenía, claro, ninguna experiencia, pero era el año 69, era después del concilio, cuando todas esas cosas que pasaron en el concilio, yo diría toda esa convulsión, ¿no?, que se produjo pues en todos los órdenes. Gracias a Dios, yo sí tuve la suerte de que no fueron muchos los claretianos que tuvieron problemas, ¿no?, y se salieron. Relativamente fueron pocos, porque eso sí me hacía sufrir mucho. Que un claretiano me decía, bueno, pues me voy, bueno, me quiero casar o lo que sea, ¿no? A mí eso me afectaba mucho. Porque yo amaba tanto mi vocación, me sentía tan feliz, tan realizado en mi vocación, que dijera, caramba, pero tú no ves este valor que tienes aquí, en esta gracia que Dios te ha dado. Pero claro, la voluntad y la libertad había que respetar. Esas eran las cosas que más me dolían. Pero digo, gracias a Dios no tuve muchos casos. Después ya, bueno, el gobierno, ¿no? Todo gobierno tiene sus problemas, sus dificultades. Veo que tiene una especialización en teología de la vida religiosa. Sí, entonces, en ese sentido me parece que hay congruencia en que haya sido nombrado provincial, sí, porque podía animar... Eso fue después. Ah, sí. Bueno, ya lo vio como una necesidad. La segunda vez que después fue otra vez provincial, y sí tuve la satisfacción dentro de toda la problemática que tiene, ¿no? Yo tengo una frase que se la repito a los provinciales, al padre Javier se le decía el otro día. Digo, mire, todos los provinciales tienen sus sufrimientos especiales, según su tiempo. Porque yo tuve los míos. Tú ahora tienes los tuyos propios de ahora, pero el provincial tiene que sufrir. Sí. Ahora, este segundo tiempo que estuve de provincial, me queda la satisfacción que fue un momento muy importante en la provincia de Venezuela, porque teníamos el tema de la revisión de posiciones. Y nos tocó al gobierno y a toda la provincia, porque estas determinaciones no las hace un gobierno provincial. El provincial tiene unos consultores, 3 consultores, ¿no? Y todo, claro, para que las cosas se hagan con más prudencia y con más discernimiento. Pero estas determinaciones, es decir, esta casa hay que cerrarla porque ya tiene una formación cristiana suficiente para que el pueblo cristiano con un sacerdote diocesano pueda seguir adelante, y nosotros vamos a un sitio donde no haya misioneros. Yo visité los sitios más abandonados de Venezuela, siendo provincial, y decidimos fundar en la misión del Delta Mancur. Esa misión que hoy se lleva aquí en la provincia, ¿no? Colombia, ¿dónde está el Padre José Antonio? Que pertenece a la región de Venezuela, esa la fundamos siendo yo provincial la segunda vez. Entonces, tuve una gran satisfacción de que se diera, digamos, un cambio notable en la provincia, porque solamente teníamos parroquias y colegios, y desde ese momento comenzamos a tener una misión que estaba muy deseada por los claretianos, porque somos misioneros y veíamos que aquí nos faltaba eso, una misión. Y se abrió la misión y se ha llevado, gracias a Dios, la misión, y ahora hay unos sacerdotes con mucho interés trabajando en esa misión, que al principio la llamábamos Sierra y Mataca, y así era el primer pueblo donde fuimos. Eso fue el año 85, la primera comunidad claretiana. A finales del 1984 ya fueron algunos claretianos allí a tener alguna actividad, como la misa de aguinaldo. Pero ya la comunidad claretiana, como tal, de 3 claretianos, 2 sacerdotes y un hermano, la fundamos en enero de 1985. Y de ahí ya pues ha seguido la misión, gracias a Dios. Uno de los puntos, pues, difíciles. Como volver al carisma original. Exactamente. Ahí nos sentimos que la provincia de Venezuela comenzaba a ser más misionera. No que no fuera misionera en los colegios, porque la labor en los colegios es muy buena. Siempre defendía a los colegios porque pensé, y lo sigo pensando, que la educación que se dé en los colegios es muy importante. Pues padre, un recorrido muy interesante, una vida entregada a nuestro hermano país que queremos tanto los colombianos como Venezuela. Nuestro agradecimiento enorme por toda su labor dentro de la congregación, que el Señor lo siga bendiciendo, le siga generando esa espiritualidad tan bella que tiene, esa visión de amor por el sacerdocio, ese sentimiento de amor por la vida sacerdotal, que yo creo que eso es lo que finalmente genera lo que el obispo le mandaba cuando lo enviaba a este lugar, a enamorar
a generar vocaciones en este país hermano nuestro. Muchas gracias, sí le puedo decir que me siento enormemente agradecido a Dios por haberme dado esta vocación. Yo no me siento más que como claretiano, no me imagino dónde podía haberme realizado, sobre todo con la plenitud humana, cristiana y misionera como me he realizado. Me siento un hombre verdaderamente, ya viejito, pero un viejito feliz, muy realizado en todos los sentidos. Todavía hay mucho por Y si hacer. Dios comenzara a nacer, desearía otra vez esta vocación y este camino que ha tenido sus espinas, no cabe duda, pero que las he podido superar con la gracia de Dios. He sentido el amor de Dios en mi vida y el amor a la Virgen. Para mí la Virgen ha sido siempre una madre que me ha guiado, que me ha dado demostraciones de cariño, de aprecio y de estímulo también en mi vida misionera. Somos hijos del Inmaculado Corazón de María y esto ha sido para mí, desde que me formaron, desde pequeño, un estímulo, una alegría inmensa. Que el Señor y la Virgen lo acompañen. Amén.